Muy buenas tardes nuevamente, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Geografía con el primer tema denominado la teoría de la geografía. Muy bien, entonces empecemos definiendo qué es la geografía, ¿no? La geografía es la ciencia que se encarga de localizar, de explicar y de comparar los hechos y fenómenos geográficos y la relación que tiene estos con el hombre. Es una definición dada por la UNESCO en 1950. Ahora, la geografía tiene pues como objeto de estudio el espacio geográfico, ¿no? ¿Y qué es el espacio geográfico? Es la región terrestre donde el hombre vive y se desarrolla, ¿no? Donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? En este esquema podemos ver que el espacio geográfico, ¿no? Es el lugar donde nos desarrollamos, el pequeño espacio donde nos desarrollamos que engloba todo nuestro planeta. Y a su vez el espacio geográfico se divide, digamos, en tres partes, ¿no? La troposfera, la corteza terrestre y las aguas superficiales. Vamos a encontrar dos escuelas o dos tendencias geográficas que nos van a ampliar un poquito, nos van a dar un poco más de información, ¿no? Sobre la geografía. Vamos a tener pues dos escuelas, la escuela francesa, ¿no? Como su representante Pablo Vidal de la Blache, quien plantea el posibilismo geográfico. Ahora, ¿qué es el posibilismo geográfico? ¿No? Este personaje menciona que sostiene la posibilidad del ser humano de modificar el medio geográfico adaptándolo a sus necesidades. Según esta teoría, la naturaleza no es tirana, ¿no? No es ciega y tiene sus influencias, ¿no? Es cierto, ¿no? El ser humano pues modifica, ¿no? La geografía para sus necesidades y sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, las carreteras. Cuando viajamos pues a provincia, vemos que los que han viajado de repente al interior del país pasamos por, ¿no? Por quebradas, pasamos por ríos, ¿no? Por eh, montañas, ¿no? Y eso no antes no existía, ¿no? Entonces, este fundamento de Pablo Vidal de la Blache, ¿no? Es muy importante. Tenemos también otro fundamento que es el determinismo geográfico, planteado por el alemán Federico Ratzel, ¿no? Quien plantea pues o señala que el medio geográfico es el factor condicionante de la constitución física de los pueblos y la constitución de los estados. Según esta teoría, el medio geográfico rige el desarrollo cultural, ¿no? Esta teoría nos plantea que dependiendo de la ubicación de los pueblos o de las ciudades que van a ser determinadas por la geografía, va a depender si es que mejoran, digamos, su nivel, se desarrolla o no lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? En Puno, que se caracteriza porque todos los años pues todos los años vemos que hay heladas, ¿no? Entonces eso condiciona, digamos, el desarrollo, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Etimología de la geografía. Bueno, la palabra geografía pues proviene de dos voces griegas, ¿no? Geo, que significa tierra, y grafein o grafía, que significa descripción, ¿no? Entonces la etimología de la palabra significaría ciencia que estudia la tierra, ¿no? El padre de la geografía va a ser el griego Hecateo de Mileto. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la geografía, no? El estudio de la geografía pues es importante para conocer la realidad económica, social y saber acerca de las cantidades de los recursos naturales que posee en este caso nuestro país. Localizar los recursos naturales para su posterior aprovechamiento con forma racional, ¿no? O de forma racional. Ubicar las principales zonas turísticas, aplicar estrategias de defensa y ataque en un conflicto interno y externo para organizar estratégicamente el espacio económico, político y social, ¿no? Si nos damos cuenta que con estas definiciones sobre la importancia de la geografía y el conocimiento sobre todo del relieve geográfico por parte de todos los países y de los pueblos es muy importante para su desarrollo y protección del mismo, ¿no? Pasamos a lo que es la división de la geografía. La geografía pues se divide en dos partes, ¿no? Digamos, la geografía general o sistémica y la geografía regional colorología.
La geografía general y sistémica, pues encontramos a la astronomía, encontramos a la matemática, a la geografía física y a la biología o biogeografía. Dentro de lo que es la astronomía, se encarga pues del estudio de lo que es nuestro planeta, la Tierra y los astros, ¿no? En cuanto a la geografía matemática, se encarga del estudio de la cartografía, ¿no? De la elaboración de mapas, ¿no? Tenemos a la geografía física, se divide en tres, ¿no? La hidrología, el estudio del agua, la litografía, que es el estudio del relieve, las montañas, y la meteorología, que es el estudio de los climas. Dentro de la biología o biogeografía, encontramos pues a la fitogeografía, ¿no? Que se encarga del estudio de la distribución de las plantas, ¿no? En el relieve terrestre. También tenemos a la zoogeografía, que también se encarga del estudio de la distribución de los animales en relieve, la antropogeografía, el estudio de la distribución del hombre y la geografía humana, ¿no? A su vez, la geografía humana también se divide pues, en económica, social, política, histórica, urbana y rural, ¿no? En cuanto a lo que es la geografía regional, se va a encargar pues, de estudiar los aspectos muy particulares de determinados sectores. Y finalmente, pues vamos a tener las ciencias auxiliares de la geografía. Tenemos varias ciencias que van a ayudar a hacer un mejor estudio de la geografía, a profundizar en su estudio de la geografía, como es la astronomía, que se encarga del estudio de los astros, la cosmografía, que se encarga del estudio y de la descripción del universo, la cosmología, que se encarga del estudio de la historia y evolución del universo, la geodesia, que se encarga del estudio de la división imaginaria de la Tierra, la cartografía, que es la ciencia que se encarga de elaborar mapas, planos y cartas topográficas, la espeleología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las cuevas y cavernas, la geogenia, que es la ciencia que estudia el origen de la Tierra, la geomorfología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las formas de la Tierra, la petrología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las rocas, la edafología, es la ciencia que se encarga del estudio de los suelos, la orografía, la que se encarga de estudiar las montañas y cordilleras, la potamología, es la que se encarga del estudio de los ríos, la limnología, es la ciencia que se encarga del estudio de lagos y lagunas, la talasología, es la ciencia que se encarga del estudio de los mares, la criología, ciencia que se encarga del estudio de los glaciares, la hidrología es la ciencia que se encarga del estudio del ciclo del agua, la eología es la ciencia que estudia los vientos, la botánica, la ciencia que estudia las plantas, y finalmente tenemos a la demografía, que es la ciencia que estudia las características de las poblaciones. Muy bien, pues muchas gracias por su